Tengan todos muy buenas noches. El día de hoy se desarrollará el tema de el principio de proporcionalidad en la jurisprudencia civil. Partamos por saber qué son los principios. Los principios vienen a ser mandatos de optimización que se caracterizan por el hecho que pueden ser cumplidos en diferente grado, en diferente medida, cuyo cumplimiento no solamente depende de las posibilidades reales, sino también de las jurídicas. ¿Y cuál es la finalidad del principio de proporcionalidad? Su finalidad viene a ser el resolver el conflicto, esa colisión que se genera entre principios o derechos fundamentales. Un principio o un derecho fundamental va a ceder frente a otro, pero esto no va a significar que se va a declarar inválido al principio, ni que se le va a introducir excepciones. Se trata de determinar si existe una relación de equilibrio adecuado entre la afectación que va a llegar a sufrir un derecho constitucional y la conservación del otro derecho constitucional, que aparece precisamente como causa de esa afectación. En los casos en concreto, solo en los casos en concreto, los derechos fundamentales o los principios tienen diferente peso y va a primar el que cuente con mayor peso. El principio de proporcionalidad se subdivide en tres juicios o tres subprincipios. Vamos a tener el de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Cabe precisar que para que una medida sea calificada como proporcionada, debe necesariamente superar estos tres juicios. ¿Qué importa el juicio de idoneidad? El principio de idoneidad importa que toda injerencia de los derechos fundamentales debe ser idónea para fomentar un objetivo constitucionalmente legítimo. La medida en sí misma debe ser adecuada para el logro de ese fin, es decir, debe ser un objetivo legítimo. ¿Y el juicio de necesidad en qué consiste? Pues consiste en examinar si la medida que se evalúa es menos restrictiva del derecho fundamental que otras medidas igualmente eficaces. Por su parte, el juicio de proporcionalidad en sentido estricto exige que la medida cuestionada guarde una relación razonable con el fin que se pretende alcanzar. Generalmente se admite que se está frente a una relación razonable cuando existe un equilibrio entre las ventajas o beneficios y entre las desventajas o los costos de adoptar la medida enjuiciada, es decir, la medida tomada, ¿no? La decisión dada. En el juicio de proporcionalidad es de vital importancia el respeto del contenido esencial de los derechos fundamentales. Si bien se va a intervenir en un derecho y se va a tratar de dar mayor valía a otro, se va a dar esta valía, se va a dar este respeto por los derechos fundamentales sin afectar su contenido esencial, sin afectar su núcleo. Está totalmente prohibido el rebasar el contenido esencial de un derecho. Buscando casuísticas, llegué a encontrar uno corto, preciso, en el cual el Tribunal Constitucional desarrolla el principio de proporcionalidad en un tema bastante interesante, que es una medida cautelar. Pasemos a su desarrollo. Encontramos el expediente 1209-2006, que es un proceso de amparo. Así tenemos que el 12 de julio del 2005, la empresa Ambev Perú interpone un recurso de amparo contra los vocales de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima y contra el juez del 26 Juzgado Especializado en lo Civil de Lima.
solicitando pues la nulidad de la resolución número 8 y la resolución número 1, expedidas respectivamente por los juzgados ya mencionados, porque vulneraron su derecho al debido proceso, la libertad de empresa, la libertad de industria y la libertad de contratación. ¿Cuáles son los antecedentes de este caso? La empresa Bacus interpone una demanda en contra de la empresa Ambev Perú ante el 26 Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, solicitando que se declare a Bacus propietario de 88.330.000 envases de vidrio, que se declare que Ambev no tiene derecho a utilizar sus envases sin que medie una autorización, que se ordene que las empresas distribuidoras no entreguen sus envases a personas ajenas, en especial a Ambev Perú, y se declare que Indecopi no puede disponer la entrega de sus envases. Es así que Bacus, para garantizar el resultado del proceso principal, solicitó una medida cautelar. Dicha medida cautelar le fue concedida en la resolución 1, resolución que es objeto del recurso. En esta medida cautelar se dispuso que Ambev Perú se abstenga de tomar posesión por cualquier título de los envases de vidrio existente en el mercado en tanto se resuelva la presente causa. Repito, de todos los envases de vidrio existentes en el mercado. Segundo, que se abstenga de introducir en el mercado peruano o utilizar o envasar sus productos en botellas iguales a los envases de vidrio, pues que Bacus reclama como suyos. Y tercero, se ordena que Ambev se abstenga de intercambiar por sí o por intermedio de terceros botellas iguales a las descritas por este, que es un envase de 620 mililitros de color ámbar con boca redonda. Así tenemos que la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante resolución número 8, confirmó la resolución apelada, es decir, la resolución número 1, alegando pues de que no es posible que se lleve al Tribunal Constitucional un proceso que viene, una resolución que proviene de una medida cautelar. ¿Por qué? Porque las medidas cautelares se caracterizan por ser provisionales y variables. Además, consideran que resultaría inconstitucional que un juez del tribunal se inmiscuya en procesos en trámite, ¿no? El Tribunal Constitucional hace un desarrollo bien interesante sobre este tema de las medidas cautelares. Ellos nos dicen que es diferente a tener una decisión firme a que sea a que tenga un pronunciamiento invariable. Refieren que una medida cautelar, al haber sido apelada primera y segunda instancia, ya se considera como firme. Si bien es cierto, está supeditada a un proceso principal, este proceso principal es independiente al proceso cautelar. Por ende, ellos refieren que sí es posible que una resolución emanada, un auto emanada de una medida cautelar, sí es posible ver por el Tribunal Constitucional. Pasemos. ¿Cómo aplican ellos el test de proporcionalidad en el caso en concreto?
Ellos primero refieren que la adopción o el adoptar una medida cautelar tiene como finalidad pues el preservar el resultado de un proceso al cual se le denomina el proceso principal. Se trata de una finalidad legítima desde el punto de vista constitucional, el hacer ejercicio, el hacer uso de una medida cautelar. Ellos refieren y se centran en el hecho de que la afectación provendría cuando el juez dicte en el extremo de que va a afectar todas las botellas que existen en el mercado. ¿Por qué? Porque existen en el mercado botellas que cuentan o serían de las mismas características de las exigidas por Bacus, pero que no son de propiedad de Bacus, sino son propiedad de Ambev Perú, de los cuales no podría ser dispuesto por esta medida restrictiva, ¿no? Mediante el test de proporcionalidad se va a tratar de analizar si la intervención del derecho de propiedad resulta razonable atendiendo a los fines de dicha intervención. Ha quedado establecida la legitimidad constitucional de la intervención, es decir, el asegurar el resultado del proceso principal, así como los derechos que están siendo afectados con la medida, la propiedad y la tutela jurisdiccional. Pasemos al desarrollo de los subprincipios. Primero, el principio de idoneidad o adecuación. Las medidas cautelares deben ser consideradas auténticas garantías constitucionales al servicio de la efectividad del proceso y la justicia. Se trata de una garantía para la efectividad de la justicia, que tiene como sus titulares a quienes puedan pues constituirse en parte en un proceso para preservar la efectividad de lo que ya se ha resuelto. Se va a verificar que la finalidad es constitucionalmente legítima. ¿Por qué? Porque va a garantizar el resultado del proceso y que el medio utilizado para garantizar dicha finalidad legítima resulta idóneo, que es una medida cautelar. Entonces se ha cumplido con el primer juicio, ¿no? Del test. Pasemos al juicio de necesidad o su principio de necesidad. En este principio vamos a analizar las posibles alternativas con las cuales contaba el juez al momento de conceder la medida cautelar. Dichas alternativas fueron puestas de conocimiento por Ambev Perú al haber citado en su escrito pues la pretensión solicitada por Bacus, la pretensión principal de Bacus. ¿Cuáles eran estas pretensiones? ¿Cuál era esta pretensión principal? Primero, que se declare a Bacus propietaria de 88.330.000 envases de 620 mililitros de color ámbar con cuello redondo. Asimismo, que se declare que Ambev no tiene derecho a utilizar dichos envases sin previa autorización de Bacus. Tercero, se ordene a las empresas y distribuidoras que no entreguen o dispongan la entrega de los envases a personas ajenas a Bacus sin su previa autorización, en particular a Ambev. Y por último, se declara que Indecopi no puede disponer la entrega de los envases de Bacus a terceras personas.
Debemos fijarnos que para determinar las opciones con las cuales contaba el juez al momento de dictar la sentencia, al momento de dictar la medida, estaba claramente determinada en la solicitud presentada por Backus. En este caso, debemos precisar que en el juicio de necesidad no vamos a comparar el medio con el cual la medida cautelar con otras medidas cautelares. Es decir, no vamos a comparar el medio con otros medios con que contaba el juez para garantizar la medida constitucional. La evaluación de la intensidad con que el medio elegido puede afectar los derechos en cuestión, a efectos de analizar si dicha intensidad podía ser reducida por el juez sin poner en riesgo la finalidad constitucional a la que intenta servir la medida cautelar dictada, y al mismo tiempo sin afectar innecesariamente los derechos de otros titulares de botellas que no han participado en el presente proceso, pero cuya existencia ha sido debidamente acreditada en autos como se advirtió. ¿No? Por ejemplo, esto de los comerciantes y los distribuidores. En el subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto, debemos de respondernos a la pregunta: ¿pudo el juez dictar una medida cautelar menos lesiva de los derechos sin afectar sin afectar la finalidad a la que pretende servir la medida cautelar? Pues a ver. La medida cautelar intenta garantizar un conjunto de pretensiones específicas y contenidas en el expediente principal, las mismas que ya fueron referidas. Sin embargo, a partir de una redacción defectuosa de las medidas dadas en la resolución número 1, se termina por expandir sus efectos más allá de la finalidad que se pretende garantizar. Es decir, el juez se excede en las medidas. Mientras que la pretensión principal estaba delimitada a un número preciso de botellas con características determinadas, la medida cautelar restringe arbitrariamente toda posibilidad de tomar posesión por cualquier título de todas las botellas existentes en el mercado. En tanto, no se resuelve el caso en concreto, ¿no? Es decir, no solo incluye a las botellas de propiedad de Backus, sino también a todas aquellas botellas que fueron adquiridas por Ambev Perú, por los usuarios y los distribuidores que puedan tener algunas características similares a los referidos por Backus. Ahora bien, incluso se ordena que Ambev se abstenga de introducir al mercado peruano, utilizar o envasar sus productos en botellas iguales a los envases de vidrio de 620 mililitros de capacidad, color ámbar, cuello redondo, características exigidas por Backus, bueno, para sus botellas sobre las cuales se exige la propiedad. Este último aspecto no solo no había sido solicitado en el proceso principal, lo cual termina por anular la libertad contractual de Ambev Perú. ¿Por qué? Porque Ambev Perú ya no va a poder realizar relaciones comerciales con otras fábricas para adquirir botellas con tales similitudes, con tales características, pese a que no sean de propiedad de Backus. Entonces, al no haberse delimitado adecuadamente el ámbito de afectación en función de la finalidad a la cual se orienta una medida cautelar,
en el caso en concreto, es decir, que Ambev Perú no pueda disponer de las botellas que vendrían a ser de propiedad de Bacus, se ha terminado por afectar innecesariamente el derecho a la propiedad de la empresa Ambev Perú, violándose al mismo tiempo el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva prevista en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución, así como los principios de proporcionalidad y razonabilidad previstos en el último párrafo del artículo 200 de la Constitución. Es de esta forma, manera que el Tribunal Constitucional aplicó el test de proporcionalidad a un caso concreto en lo que es procesal civil y de una u otra forma al proceso civil, porque también hizo referencia al derecho de propiedad. Si bien es cierto, no abunda pronunciamientos en los cuales se aplica el principio de proporcionalidad a casos civiles, ya sea en materia civil o procesal civil, como si en los casos penales. Cuando se realiza este tipo de pronunciamientos, pues es bastante sustancioso, como acabamos de verlo, porque no solamente aplicó el test de proporcionalidad, sino también que habló o señaló, desarrolló el criterio de que un auto proveniente de una denegatoria o de una apelación de una medida cautelar sí puede ser vista por el Tribunal Constitucional. Ese sería el desarrollo del tema. Muchas gracias por su atención.